de cuarto de la ESO y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Pablo Casanova, que es profesor de Historia del Arte, ha realizado diversos trabajos relacionados con el mundo artístico y cultural de la ciudad de Granada, concretamente con el Centro Cultural de Caja Granada, en el Festival de Extensión FEX, del Festival Internacional de Música y Danza. Fue colaborador en el Simposio de Arte e Iconografía Marqués de Lozoya de la Fundación Universitaria Española. Además, es autor de novelas como Cruce de Caminos, El enigma de Carmen Bastián y Mares Olvidados, novelas que le recomiendo a los alumnos. Pablo, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, también deberías decir que soy profesor de Geografía e Historia de secundaria. También, es cierto, es cierto. Además, profesor mío, fue profesor mío. Exactamente. Eh, Empezamos a ver unas preguntas que ha realizado el alumnado. Puedes alargarte o extenderte todo lo que quieras. Perfecto. Empezamos con las preguntas de carácter general. Vamos a trabajar en esta entrevista, desde Haciendo Historia, a tres obras de primero el Guernica, de Picasso, El Profeta, de Gargallo y La persistencia de la memoria, de Salvador Dalí. ¿Podría realizar, profesor, una síntesis del contexto histórico de los tres artistas y las vertientes artísticas a que pertenecen? Sí, bien. Voy a tratar de no extenderme mucho en esta pregunta. Sin embargo, lo primero que tenemos que fijarnos es en las fechas de nacimiento de todos ellos. Pablo Picasso y Pablo Gargallo nacen en el año 1881 y Salvador Dalí nace en el año 1904. Picasso morirá en 1973. Gargallo es el que muere antes de los tres, en 1934, y Dalí vivirá hasta 1989. Quiere eso decir que los tres son artistas que van a vivir plenamente durante el siglo XX. Como sabrán, me imagino, tus alumnos, el siglo XX es un siglo muy cambiante, muy agitado, especialmente en su primera mitad. Y esos cambios pueden verse en múltiples aspectos. Por ejemplo, a nivel político, pues tenemos el trágico acontecimiento de la Primera Guerra Mundial, que no es otra cosa que el resultado de toda la fase imperialista que venía dándose desde el siglo XIX. Tenemos la Revolución Soviética, que de alguna manera pone fin a una forma de gobierno y de política que venía dándose desde el antiguo régimen. Tenemos en 1936 el estallido de la Guerra Civil Española, que, bueno, considerada por muchos historiadores como la última guerra romántica, ¿no?, que hubo en esta época. Tenemos posteriormente la Segunda Guerra Mundial, donde no podemos obviar ese holocausto con 6 millones de muertos de la población judía. Y finalmente tenemos a nivel político un mundo dividido en dos grandes bloques, un mundo occidental o capitalista y un mundo comunista, en el que prácticamente los aspectos ideológicos y culturales van a ser totalmente antagónicos. Sin embargo, este siglo XX también tiene muchos vaivenes a nivel económico. Por ejemplo, podemos hablar de la enorme ruina que Europa sufre a raíz de la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos la aparición del consumo de masa durante los felices 20 para luego volver otra vez a caer en picado en la Gran Depresión que se da en los años 30 tras el crash bursátil del 29, del año 1929. También hay grandes cambios, por ejemplo, a nivel científico-tecnológico. No podemos olvidar que en este siglo XX es cuando ya se va a producir pues, el desarrollo de lo que son las aerolíneas, el desarrollo de la electrónica, con la aparición de los televisores, de la radio, de los electrodomésticos, la generalización del uso del automóvil. Más adelante tendremos una auténtica carrera espacial entre algunas superpotencias, el desarrollo de armas nucleares, etc. Es decir, todos estos vorágines de acontecimientos lógicamente se van a ver reflejados en el arte. Y el arte del siglo XX es un arte también muy cambiante, es un arte en pleno y en constante movimiento
que prácticamente rompe con toda la tradición anterior que venía dándose desde el siglo XIX, y algunos de sus máximos exponentes son los que vamos a ver nosotros aquí, como son Picasso, como es Gargallo o como es el propio Salvador Dalí. No podemos tampoco olvidar que en este siglo XX el arte pierde ya toda función estética y pasa a tener un plano más intelectual. El porqué de esto es muy sencillo. La representación de la realidad como tal ya no interesa a los artistas, puesto que ha surgido un método de plasmación mucho más fiel, como es la fotografía. Entonces, ahora lo que se pretende es conocer la forma de crear arte, es decir, se pretende estudiar su interior, los factores de composición, se pretende desentrañar el arte de un aspecto mucho más intelectual, menos academicista. Y ahí es donde estos tres artistas que nosotros vamos a trabajar hoy, Picasso, Gargallo y Dalí, pues se ven envueltos en una serie de aportaciones, especialmente Picasso como máximo exponente del cubismo, que va a influir muchísimo en Pablo Gargallo, y Dalí como máximo exponente del surrealismo, en el cual se abre la puerta pues, al mundo de lo irreal, al mundo onírico y al mundo de los sueños. Finalmente, quiero apuntar en este contexto histórico que es muy importante también una coincidencia geográfica o espacial, como queramos llamarlo, que se da en estos tres artistas, y es el hecho de coincidir durante un periodo de tiempo en París. París desde el siglo anterior se había convertido en el foco artístico por excelencia, y allí tenía que ir todo aquel que quisiera ser alguien en el mundo del arte. De hecho, Picasso se va a instalar en París desde el año 1904, Gargallo coincidirá con Picasso allí en 1911, donde va a recibir una enorme influencia que se va a ver reflejada, por ejemplo, en esa obra del Gran Profeta, y precisamente en la etapa más surrealista de Dalí es la que se desarrolla durante sus años en París en 1929 a 1945. Quiere esto decir que toda la producción artística de estos tres señores pues bebe también mutuamente de las influencias que reciben en París de otros artistas. De acuerdo, perfecto. Me ha encantado la introducción, Pablo, y pasamos primero con Picasso. La alumna Imán de cuarto A pregunta lo siguiente. ¿Por qué Picasso se basó en esos colores y en esa técnica referente al Guernica? Vale. Bueno, yo quiero decirle a Imán que... Imán, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, sí. Sí, vale. A Imán que el hecho de la técnica no es tan llamativo, tan importante como parece, puesto que el Guernica es una obra que está hecha en óleo sobre lienzo, que al fin y al cabo es la técnica más común que se ha venido utilizando en la historia del arte desde el Renacimiento. Sin embargo, los colores sí que revisten de mucha importancia. Para entender el uso del color o la ausencia más bien de color en el Guernica, tenemos que entender por qué surge la obra del Guernica. Guernica es un cuadro que, como sabrán tus alumnos, fue un encargo que el gobierno español de la Segunda República le hace a Picasso para formar parte del pabellón español de la Exposición Universal de 1937, una exposición que se celebraba en París desde mayo a noviembre. Bien, hay que decir que Picasso sufrió una especie al principio de bloqueo y no tenía muy claro qué representar para ese encargo que le hizo el gobierno de la Segunda República. Hasta que un mes y medio antes, desgraciadamente, se va a producir en abril el bombardeo por parte de la Legión Cóndor alemana durante la Guerra Civil Española de la ciudad vasca de Guernica.
Entonces, como si aquello fuera una especie de chispazo, Picasso va a tomar ese asunto para plasmarlo en este enorme lienzo. Y el hecho de que no haya color, o que el único color que haya sean esos grises y blancos, esa técnica conocida como la grisalla, se debe sobre todo para acrecentar precisamente la tragedia de los hechos que se narran en el cuadro, que es el bombardeo sobre una población civil. Y otro aspecto muy importante a destacar es el tamaño. Es decir, hay que tener en cuenta que el Guernica tiene unas medidas de más de 7 metros de largo por más de 3,5 metros de ancho. Es decir, es un cuadro gigantesco, monumental, lo que hace también que hoy día ya, desde hace muchísimo tiempo, el Guernica no salga nunca del Museo Reina Sofía debido a los problemas de traslado que conlleva. Sin embargo, Guernica, si no fuera por ese tamaño, quizá no tendría esa impronta, esa especial importancia en la historia del arte. Es decir, que más que la técnica, más que el óleo sobre el lienzo, es la ausencia del color y el tamaño tan descomunal lo que le dan su rasgo más particular. De acuerdo. Proseguimos con Leonor, de cuarto B, que pregunta: ¿por qué representa Picasso al sol con forma de ojo y siendo la pupila una bombilla? ¿Se quiere representar a sí mismo? Bueno, yo le diría a Leonor que la representación del sol con la bombilla es un poco confusa. Ahora trataremos de analizarlo, pero lo que sí es seguro es que no es una autorrepresentación que Picasso hace de sí mismo. De hecho, si tenemos que establecer alguna figura en ese cuadro que represente a Picasso, esa sería la figura del toro. Si nos fijamos en el Guernica de Picasso, a la izquierda, en uno de los extremos, a la izquierda, hay una figura del toro. Esa figura del toro, que representa la fuerza, el vigor, representa lo nacional, lo español, la patria, es un toro que, si nos fijamos bien en su cara, mira con horror todo lo que está sucediendo a su alrededor. Esa figura del toro que aparece en el Guernica nos remite obligatoriamente a un aguafuerte que había hecho Picasso 2 años antes, en 1935, que es lo que se llama la minotauromaquia. Esa minotauromaquia es un precedente clarísimo del Guernica. Ahí nos vamos a encontrar también ya una escena compuesta de una gran vorágine, pero una vorágine de dolor y sufrimiento, y donde aparecen elementos que luego encontraremos en el Guernica, como por ejemplo el caballo, como por ejemplo esa vela o lámpara que luego aparece en el Guernica, o como por ejemplo la ventana o la escalera de difícil acceso. El sol con la bombilla, Leonor, pues quizá las interpretaciones más plausibles o más factibles serían que o bien representa a Dios, a una divina providencia que ve y ve con tristeza lo que sucede, o podría representar también una subordinación de lo que es el mundo natural, representado precisamente por el sol, al mundo tecnológico, representado por la bombilla. Sin embargo, esa subordinación de la tecnología, de la naturaleza, perdón, al mundo tecnológico, en este caso es una subordinación negativa, puesto que de lo que hace o a lo que hace referencia Picasso es al avance tecnológico que dio como resultado las bombas que luego cayeron sobre la población vasca de Guernica. De acuerdo. Pasamos a Alicia, también de cuarto B, que dice que ha leído sobre el autor y que ha desvelado la simbología de esta obra y que existen multitud de teorías y especulaciones sobre lo que quiso decir. ¿Cuál es la teoría o especulación más acertada sobre lo que simboliza el Guernica?
Bueno, Guernica es una obra atemporal ya y universal que ha suscitado efectivamente multitud de interpretaciones. A veces algunos historiadores se empeñan o nos empeñamos, y así nos incluimos Santos y yo, en tratar de buscar explicaciones a cosas que no las tienen, o tratar de buscar explicaciones enrevesadas a asuntos que en realidad tienen una explicación muy sencilla. Y yo creo precisamente que todas las teorías interpretativas sobre el Guernica, y esto es una opinión personal, ojo, quiero que quede bien claro, yo las considero no erróneas, pero sí quizá demasiado enrevesadas. Es decir, Guernica no es más allá o no es más que lo que representa, que es el dolor y la barbarie que sufre el pueblo, cualquier pueblo, aunque en este caso esté personalizado en la población vasca de Guernica, el dolor y la barbarie, el acto tan criminal que supone la guerra. Yo pienso, como decía el fraile franciscano y filósofo Guillermo de Ockham, que a veces la explicación más simple es la más acertada. Y para mí en este caso ese principio se adecua perfectamente a Guernica. Lo que pasa con Guernica es que es una obra que ha sido superada por su propia fama. Es decir, Guernica se ha convertido en un elemento político simbólico que representa la crueldad, como digo, la barbarie, la dureza, lo implacable de la guerra en cualquier época. Es decir, es un cuadro que se puede aplicar a cualquier época. Y eso además radica en un hecho, y es en que Picasso toma un hecho del presente. Es decir, voy a tratar de explicar esto un poquito mejor. Sí, sí. Toda la pintura de historia anterior se basaba en acontecimientos del pasado y además solían representar acontecimientos cargados de una gran heroicidad. Precisamente, Guernica es la antítesis de la tradición de la pintura de historia, siendo un cuadro de historia. Es decir, Guernica no toma un hecho del pasado, sino que toma un suceso violento y cruel que ocurrió un mes y medio antes de esa exposición universal, que fue el bombardeo sobre la población civil, y además no toma un hecho heroico, sino justamente un hecho antiheroico, que es la cobardía de unos aviones bombardeando a gente indefensa. Por eso, o ese hecho, esa es lo que denota la especial impronta que tiene Guernica y que lo convierte en un emblema de oposición a cualquier guerra. Bueno, pues pasamos a Gargallo. Misrin, de cuarto B, pregunta: ¿por qué la escultura es una estructura de un hombre vacío y no llena los vacíos de la estructura? De la escultura, perdón. Bien, la obra de Gargallo, para las personas que no hayan estudiado mucha historia del arte, a veces puede resultar un poco confusa, ¿no? Y la pregunta de este alumno, ¿no? Es, ¿cómo se Alumna, llama? alumna, Alumna, Misrin, perdón. ¿Cómo? Misrin, Nisrin. Misrin. Nisrin. Pues la pregunta de esta alumna me parece muy, muy interesante. Vamos a ver. Habíamos dicho al principio de estas explicaciones que va a coincidir. Sigue, Pablo, sigue. Vale, aunque se había quedado oscura la pantalla. Bien, habíamos dicho al principio de estas explicaciones que Gargallo y Picasso van a coincidir en un momento concreto en París y que Picasso va a suponer, y el cubismo de Picasso va a suponer una enorme influencia en la obra de Gargallo. Si atendemos a la figura del gran profeta, de este San Juan Bautista enorme, pues lo que vemos es justamente que la forma de esculpir de Gargallo es la antítesis de la tradición escultórica. Es decir, la tradición escultórica desde la antigüedad clásica se basaba
en una idea, en dar forma a un volumen. Ahora justamente es lo contrario, el volumen no existe y lo que se pretende es esculpir el vacío. ¿Cómo esculpe el vacío Gargallo? Pues uniendo toda una serie de piezas metálicas, que por cierto el metal pues era un material denostado históricamente en la escultura, siempre se había preferido la piedra, ¿no? El mármol en este caso, y a partir de ahí lo que hace es ensamblar estas piezas curvas, cóncavas, convexas, que se retuercen, que se estiran para profundizar dentro de lo que es la propia figura del profeta. Eso le sirve también a Gargallo para utilizar la luz como elemento plástico. Ahora la luz penetra hasta el mismo interior de la figura, crea zonas más oscuras, zonas más claras, se resbala por el pulido del metal o incluso, aunque la figura del profeta es fácilmente reconocible desde cualquier punto de vista, la luz, dependiendo del grado de intensidad con el que esté incidiendo la figura del gran profeta, acentúa o disminuye la enorme expresividad que tiene la obra. Pasamos a la pregunta de Gabriela, de cuarto B, que dice: ¿cuántos bocetos hizo el artista antes de empezar a esculpir? Bien, bocetos, exactamente el número de bocetos es difícil adivinar, puesto que lo normal es que primeramente hiciera una serie de apuntes y de dibujos, posteriormente luego el autor realizara diferentes modelos pequeñitos en arcilla, hasta finalmente ya construir lo que es el vaciado en yeso, que le servirá luego o en cera para hacer la obra final en bronce, ¿no? El bronce a la cera derretida. Lo que sí podemos saber es que hay 7 copias realizadas en bronce a la arena, 2 de ellas están en España, una en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y la otra en el Museo Reina Sofía, en el mismo museo en el que se encuentra el Guernica, que existen 3 copias de artistas, que además están perfectamente numeradas en la obra, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, una de las cuales se encuentra también en España, que es precisamente la que hay en el Museo Pablo Gargallo de Zaragoza, y por último hay una copia más, la cera perdida, que se encuentra en una colección privada, fuera de lo que es el circuito comercial. Lo que sí me gustaría recalcar de este profeta es que esa figuración o esa abstracción que tiene la obra está determinada precisamente por el hecho de que la forma de esculpir, de ir sumando esa chapa, era algo completamente innovador en la producción artística de España en la primera mitad del siglo XX. Y por eso no nos equivocamos si decimos que el gran profeta es probablemente una de las obras más influyentes de toda la escultura de la primera mitad del siglo XX, no ya solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Muy bien. Pues pasamos a la pregunta de Ana, también de cuarto B, que dice: ¿cuál fue la primera impresión que tuvo el público al ver la obra? Bueno, esta pregunta Es compleja. es compleja porque, claro, para poder saber la reacción del público quizá tendríamos que haber estado allí, ¿no? En el momento de su presentación. Lo que sí podemos aventurarnos a predecir es que probablemente habría 2 grandes reacciones. Por un lado, habría una enorme cantidad de público que sentiría una tremenda admiración ante la forma tan original con la que Gargallo
presenta esta obra, es decir, este profeta que rompe incluso con su propia tradición en la producción escultórica, puesto que a él en un principio era un artista figurativo a la manera clásica, ¿no? Y por tanto, esta forma tan rompedora, tan innovadora de ir sumando estas piezas metálicas en un vacío al que podemos darle un volumen, pues lógicamente era algo que no se había hecho hasta entonces. Por tanto, una parte del público sí entenderíamos que le causó un gran impacto en positivo. Sin embargo, yo me atrevería a decir que también, como en todo, habría un público algo más purista, más rendido a lo que era un discurso más clásico, más racional, y que el hecho de representar una figura tan importante en lo que es la tradición religiosa europea, bueno, y mundial, podríamos decir, como es la figura de San Juan Bautista, con esta carga enorme de expresividad y de abstracción, con estas aristas, estos picos, con ese gesto tan lleno de energía, de fuerza, casi de violencia, ¿no? Con la boca abierta, con un brazo en alto, con el bastón sujetándolo con fuerza, con esa anatomía tan poderosa, ¿no? Que no es la representación típica que pictóricamente estábamos o estaba la gente acostumbrada a ver de San Juan Bautista, pues la obra de Gargallo debió de sufrir también al principio un enorme rechazo por parte de aquellas personas que entendían que no se adecuaba a una forma más académica, ¿no?, de representación. Pero independientemente, y bueno, como comentaba con anterioridad, lo que es innegable e indudable es la enorme influencia que esta escultura ha tenido después, no solo en lo que eran escultores contemporáneos del siglo XX, sino en escultores ya del propio siglo XXI o en artistas pictóricos del propio siglo XX, ¿no? Puesto que en la obra de Gargallo, por ejemplo, también podemos ver influencia del propio Modigliani, y el propio Modigliani a su vez bebió del propio Picasso, ¿no? Es decir, ese círculo de influencia en el que están viviendo mutuamente unos con otros, pues lógicamente se expande más allá de lo que es el ámbito o de la propia obra. Pasamos ahora al cuadro de Dalí y pregunto, ¿por qué Dalí busca en sus cuadros, como la persistencia de la memoria, el inconsciente? Bueno, ¿quién hace esta pregunta? Es global. Está global, ¿no? Sí. Vale. Bien, bueno, quizá la obra de Dalí, de las tres que estamos analizando, sea la de más difícil interpretación y estudio. Lo primero que tenemos que señalar es que esta obra de la persistencia de la memoria es del año 1931. Un año antes, Dalí había formulado su famoso método paranoico crítico, en el cual lo que hace es tratar de crear arte a través de alucinaciones psicóticas autoinducidas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en un lenguaje un poco más vulgar, si me lo permite vuestro profesor Santo, lo que podríamos decir es que Dalí recurre al consumo de determinadas sustancias para conectar con su yo interior, con su yo onírico, con su yo del mundo de los sueños, y en él, y así poder plasmar luego en el lienzo las relaciones que hay entre cosas que aparentemente en el mundo real no tienen ningún tipo de relación, ¿no? Eso podemos verlo, por ejemplo, en el cuadro de la persistencia de la memoria, en el hecho de que un elemento duro y sólido como es el reloj aparece completamente blando y fundido. O en el hecho, si nos fijamos en el cuadro, que por cierto es un cuadro bastante pequeñito, la gente se piensa que es un cuadro grande, pero es un cuadro pequeñito. En el hecho de que, por ejemplo, las hormigas
son atraídas hacia otro reloj que hay encima de la repisa, de la misma forma que serían atraídas hacia un trozo de carne en descomposición, ¿no? Es decir, esa relación de ideas que aparentemente no tienen ningún tipo de conexión en el mundo de la realidad, sí existen en el mundo de los sueños de Dalí, al que este método paranoico crítico también está muy influenciado, por ejemplo, por las teorías de Sigmund Freud. Es decir, no podemos olvidar que en toda la producción artística de Dalí, al igual que en la obra intelectual de Freud, hay un componente sexual muy grande. Pasamos a la siguiente pregunta, la última de Dalí. Mira, antes de Sí, sí. perdona que te interrumpa, lo que sí quiero señalar es que a pesar de la difícil interpretación de esta obra de Dalí, también hay elementos fácilmente reconocibles. Si nosotros nos fijamos en la obra de la persistencia de la memoria, vemos algunos elementos figurativos que se pueden prácticamente reconocer a la primera, ¿no? Eso está, por ejemplo, en el hecho de los acantilados que aparecen en el fondo, al fondo del cuadro. Esos acantilados no son otra cosa que la representación de la costa catalana, de la costa costero catalán, ¿no? Del hogar del propio Dalí. O esa especie de cabeza que centraliza la composición no es otra cosa que un autorretrato del propio Dalí, ¿no? Fácilmente identificable por el ojo o la enorme nariz, ¿no? Esa nariz aguileña que Dalí tiene y esa misma figura la vamos a ver luego en otros cuadros del propio Dalí, como por ejemplo el Gran Masturbador. Quiero decir que Dalí no deja de ser un pintor y como tal, aunque sea un pintor surrealista, no rompe del todo con la tradición figurativa de la representación de formas que se encuadran en un discurso de más fácil comprensión, como es el paisaje o como es la propia cabeza que se remite a un autorretrato. Y bueno, por último, dentro de Dalí, me gustaría que me explicases las interpretaciones o simbología de los relojes derretidos. Bueno, la simbología de los relojes, en realidad, para explicarla, lo que deberíamos hacer es remitirnos a la propia explicación que dio Dalí. Esta obra, cuando se pone por primera vez en Nueva York, en el año 1932, si no recuerdo mal, causa un enorme revuelo de la noche a la mañana. Al principio había pasado en otras exposiciones sin pena ni gloria y de pronto en Nueva York se convierte en un auténtico shock para el público que se movía en aquellos círculos artísticos. 3 años más tarde, el propio Dalí dijo que explicando la génesis de este cuadro, dijo que el origen de esos relojes blandos se encontraban en un momento en el que él vio un trozo de queso de camembert que se estaba derritiendo. Lo que a mí sí me gustaría es analizar con tu alumno esos relojes, ¿no? Si nos fijamos en ellos, son 3 los relojes que aparecen blandos. Uno está en una rama, otro se encuentra sobre la propia cabeza de Salvador Dalí y otro se encuentra en la repisa junto a otro reloj en el que se encuentran esas moscas, ¿no? Que son atraídas como carne, como si fuera carne podrida. Cada reloj, si nos fijamos bien, marca una hora distinta, es decir, eso nos lleva a hablar de un tiempo que realmente no existe, porque es un tiempo irreal, el tiempo de los sueños, un tiempo onírico, no es el tiempo real. Y aquí, precisamente, las hormigas o la mosca que hay en uno de esos relojes, situado en mitad de ese paisaje, que en un principio es un paisaje real y fácilmente reconocible, es donde Dalí plasma mejor que, o quizá de forma más clara que en otra obra, esa yuxtaposición de ideas entre lo irreal y lo que existe.
Al fin y al cabo, Dalí lo que busca es romper, provocar y confundir la realidad, ¿no? A partir de ahí, la interpretación de los relojes, pues bueno, no dejan de ser un elemento casi icónico en el sentido de que lo que nos lleva a entender es que el tiempo es algo pasajero y como tal, pues lógicamente para Dalí, que quiso hacer tanto a lo largo de su vida, donde con una producción vastísima e ingente, pues el tiempo era un elemento que prácticamente se le escapaba de las manos y que sabía que no podía controlar, ¿no? De ahí esa imagen de esos relojes blancos, creo. Bueno, ¿Piensa? no, yo estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo. Antes ya de acabar, primero agradecerte que, primero en un tema de arte que es muy complejo, haber dado a estos autores de una forma tan didáctica, te lo agradezco enormemente. Y también agradecerle a los alumnos que han participado en esta actividad, sobre todo, muchísimo. Y bueno, la última pregunta, que siempre acabo así, que es que me gustaría que me recomendases 3 libros para ellos, para el alumnado. Bueno, antes de recomendarte los libros, yo quiero darte las gracias por haberme invitado a participar en esta actividad que a mí me ha parecido, la verdad es que muy entretenida y que me ha encantado y que probablemente te copie y haga yo con mis alumnos, ¿eh? Y luego, sobre todo, agradecerle a los propios alumnos las preguntas que han hecho, que son muy interesantes todas Y y además, que quizás, perdóname, Pablo, sí. quizás la práctica más difícil, ¿eh? Y eso es, que han tenido ellos que buscar la información, No, ha no, sido por eso me bastante. parece de muchísimo mérito y creo que son preguntas formuladas de manera muy interesante, que tienen mucha intencionalidad, no son hechas al azar, ni mucho menos. Espero que las explicaciones que yo le he dado le sirvan para entender un poco más esta obra y espero también que se sigan interesando por el mundo del arte. Y para fomentar ese interés, pues te voy a recomendar 3 libros, o les voy a recomendar a ellos 3 libros. El primero de ellos es una novela de intriga. Bueno, son 2 novelas de intriga y una con menos intriga. Las novelas de intriga son, la primera de ellas es el escándalo Modigliani, que es una novela de Ken Follett en la que una estudiosa del pintor eh, sigue la pista de un posible cuadro desconocido por el gran público del pintor italiano de Amadeo Modigliani, que se halla en un pequeño pueblecito de Italia. A partir de ahí, el deseo de hacerse con el cuadro por parte de coleccionistas privados lleva toda una trama de misterio, pesquisa, incluso asesinatos, en donde esta estudiosa de Modigliani se va a ver envuelta. La verdad es que es un libro fascinante y que yo creo que les puede gustar mucho. El segundo libro que les voy a recomendar es el de La Tempestad, de Juan Manuel de Prada, en la que Alejandro Ballesteros, que es un alumno que está haciendo una tesis doctoral sobre la obra La Tempestad del pintor veneciano Giorgione, va hasta allí, hasta Venecia, para estudiarlo más a fondo y poder completar su tesis doctoral. Y estando allí en Venecia, se ve envuelto en un asesinato que está relacionado también con el tema del cuadro. Con lo cual yo creo que además este libro ganó el premio Planeta en su época. Con Ujú. lo cual yo creo que a él les puede gustar mucho. Y por último, les voy a recomendar el libro de Cartas a Theo del propio Vincent Van Gogh. Van Gogh, que fue un artista tan genial como incomprendido durante su vida, que se suicidó, que vivió prácticamente toda su existencia a caballo entre la pobreza y la locura. Escribió de forma constante una serie de cartas a su hermano Theo, en las que, bueno, pues les plasmaba sus inquietudes, sus vivencias, sus miedos, su ansia, sus amores, sus desamores, etcétera, su investigación, tal.
Y la recopilación de toda esa serie de cartas se hicieron en un libro, formaron luego un libro que se llama Carta a Teo, que permite conocer más a fondo la personalidad de Vincent Van Gogh y entender un poco más a fondo su obra. Estos tres Sí, libros sí. creo yo que pueden ser bastante Sí, sí. interesantes. Pues muchísimas gracias, Pablo, y de verdad que muchas gracias por todo, ¿eh? Y espero que los alumnos se den cuenta de la suerte que tienen, de Bueno, que yo hayas podido exponer no todo. sé, no sé si suerte es el término más correcto. Quizás la suerte la tienen de tener un profesor como tú, No, no, pero lo que sí es cierto es que, bueno, aunque estemos aquí confinados, que ya me ven ellos que estoy en mi cocina haciendo esta clase, la verdad es que yo me lo he pasado muy bien y, bueno, estoy dispuesto a volver a participar las veces que haga falta o que ellos quieran. O que cuando tú quieras, quieras, claro. Pablo, cuando quieras, eso lo sabes de sobra. Pues muchísimas gracias. Muy bien, a ti por invitarme.